cuarta y última sesión del manejo integral de la estimulación en GIS. Antes que nada, quiero agradecer su presencia, todo el apoyo que nos han brindado en estas 4 sesiones. Hemos recibido preguntas, mails, el WhatsApp con casos clínicos, ninguna duda demostrando el aumento del interés en lo que es la estimulación hisciana en Latinoamérica. También quiero agradecer a todas esas personas que trabajan en Medtronic, que nos han acompañado y han hecho esto posible, a Jessy, Violeta, Ángela Zuluaga, Carlos Raimundo, Fernando Tejada, Eric, y obviamente a los que me acompañan hoy, a Raúl Garillo y Graciela Ahumada. Dejo esta breve encuesta para conocerlos, para saber cuál es su actividad dentro del área de salud y de qué país se están conectando con nosotros. Hoy vamos a hablar de algo menos conocido y a veces olvidado, que es la programación. La programación de dispositivos y la clínica de marcapasos, lo cual cobra una relevancia fundamental en la estimulación hisciana. Y para eso le hemos vuelto a pedir a Graciela Ahumada, especialista clínica de Medtronic en México, que bueno, nos cuente su experiencia de qué cosas tener en cuenta cuando hacemos clínica de marcapasos en GIS Bundle Pacing. Bienvenida Graciela, buenas noches. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, Graciela, adelante. Gracias, muchas gracias, doctor, por la presentación, sobre todo por su maravillosa forma de explicar. Ahora veremos los aspectos a tomar en cuenta al momento de hacer seguimientos de dispositivos implantados en GIS. Siguiente, por favor. Lo haremos bajo la metodología de PBL Stop. Es un acrónimo que usamos en Medtronic para llevar a cabo los seguimientos y asegurarnos de realizar todas las pruebas y ajustes necesarios. Aunque es importante recalcar que las decisiones de programación son siempre a discreción de cada médico. PBL Stop es un acrónimo cuyas letras corresponden a ritmo presente, batería, el electrodo, la sensibilidad, umbrales, observaciones y programación. Y vamos a ir viendo más detalladamente cada uno. La siguiente, por favor. A diferencia de un seguimiento de un dispositivo convencional, hay que tomar en cuenta 2 aspectos antes de iniciar. Número 1, tenemos 3 tipos de anatomía de GIS y como ya nos lo han explicado antes, dependiendo de la anatomía que nos estemos enfrentando, pueden variar los resultados, nada es una ley. Y número 2, la localización del electrodo y la salida del voltaje pueden afectar la morfología del QRS. Siguiente, por favor. Es muy importante usar el electrocardiograma de 12 derivaciones para asegurarnos los cambios de la morfología. Esto nos permitirá medir el ancho del QRS y analizar la morfología del mismo con las diferentes pruebas que haremos. El electro que podemos ver con la programadora para ir entre diferentes tipos de captura, por eso tenemos que estar analizando ambos al mismo tiempo. Siguiente, por favor. En cuanto empecemos nuestra telemetría, hay que entrar a los datos del paciente por un importante detalle. El implantador seguro tendrá el registro de dónde, cuándo y por qué se puso ese dispositivo, pero puede ser que ante una emergencia el paciente tenga una telemetría en otro lugar y es imperativo indicar que estamos haciendo estimulación gisiana en los datos del paciente, tanto en la ubicación del cable como en las notas. Así esperaríamos que cambie la programación o por lo menos que pregunten al médico implantador antes de hacer cambios. Puede dar siguiente. Y siguiente. Una vez verificada la información del paciente, nos adentramos a la P, de ritmo presente. En la pantalla principal podremos corroborar en las secuencias de estimulación
si corresponden a la indicación y ver la tira de estimulación en tiempo real del programador para verificar de manera rápida la sensibilidad y captura. Y como mencionamos, estar corroborando todo esto en tiempo real en el electro de 12 derivaciones. La siguiente, por favor. Dentro del acrónimo, las letras B y L se refieren a batería y electrodos, los cuales podemos revisar en la pantalla de siempre procediendo de manera normal. Pero hay que poner atención en unos detalles para evitar el drenaje de la corriente por la impedancia de los electrodos. En la siguiente diapositiva tenemos que es un hecho que la batería se acaba más pronto entre más corriente se drene. Esto es inamovible. Y para ver cómo drena la corriente de una batería, recurriremos a la ley de Ohm, donde voltaje es igual a corriente por resistencia. Despejamos la corriente y tenemos que es igual a voltaje entre resistencia. El voltaje es una constante de la batería, la pueden ver en la pantalla, por ejemplo, en este ejemplo es 3.06. Y para la resistencia vamos a tener dos opciones, monopolar y bipolar. En la siguiente diapositiva, a medir las resistencias en las dos polaridades y hacemos la fórmula. Si ponemos siguiente, para la monopolar vamos a tener 3.06 volts de la batería entre 437 ohms y nos da que se va a drenar un drenaje de corriente de 7 miliamperes. Mientras que para bipolar tenemos los mismos 3.06 volts de la batería, pero entre 513 ohms, lo que resulta en un drenaje de la batería de 5.9 miliamperes. Por lo tanto, en este caso convendría programar la polaridad de estimulación en bipolar, ya que drena menos corriente y hará que dure un poco más la batería, siempre y cuando hayamos medido ya los umbrales en monopolar y bipolar y los valores sean cercanos. Normalmente es así. En la siguiente. Ahora la letra S de sensado en nuestro acrónimo. La amplitud de los electrogramas en His es comúnmente muy baja y dada la proximidad con la aurícula podemos tener efectos adversos como sobresensado de la onda P o subsensado de la onda R, y normalmente estos detalles deben de quedar arreglados en el implante. Pero por si llegase un paciente con este detalle, tenemos que recurrir al parámetro de sensibilidad para tener posibles soluciones. Recordando que en Medtronic tenemos dos tipos de plataformas. La analógica, en la que están los modelos de Adapta, Testa, Sensia, y el valor mínimo de sensibilidad es de 1, y las plataformas digitales como Advisa, Astra, Azure, cuyo valor mínimo de sensibilidad es 0.45. En la siguiente diapositiva vamos a tener un ejemplo de sobresensado de la onda P. En el canal ventricular es donde lo podemos ver, un electrograma de tip to ring del ventrículo derecho. Vemos cómo la señal auricular es casi tan grande como la verdadera señal ventricular. Algunas veces al cambiar la polaridad de estimulación de monopolar o bipolar, cesa este inconveniente, pero de no cesar podríamos ajustar la sensibilidad con la precaución de no dejarlo ciego ante una verdadera señal ventricular, como pasó en este caso en la señal que está en el cuadro azul, que no la vio y sí era una verdadera señal. Y en el siguiente slide también es un ejemplo de sobresensado, pero en este caso la señal ventricular sí supera en amplitud a la señal auricular. Lo pueden ver en el electrograma intracavitario que aparece abajo, lo que nos da la pista que se podría arreglar ajustando el valor de sensibilidad. Aquí sí, porque las dos señales están bien diferenciadas en amplitud. La siguiente. Los intervalos BB cortos es una herramienta diagnóstica que los dispositivos utilizan para predecir el daño en el electrodo, pero al tener sobresensado empezarán a sumar cada día más al contador. También los podemos revisar en los eventos de arritmia y así nos aseguramos que lo que tenemos es sobresensado y no verdaderas arritmias ventriculares, como podemos ver en el trazo que va a aparecer a continuación.
Entonces, esta herramienta diagnóstica de los intervalos breve cortos, también revisarla cuando tengamos un dispositivo en GIS. La siguiente diapositiva. Ahora tenemos una pregunta de polling. Y la pregunta es, en algunos pacientes, la localización del electrodo puede causar sobresensado de la onda Pi. ¿Qué cambios en la programación puede considerar para resolverlo? Y pueden seleccionar todas las que apliquen. 3, ya se va a abrir el polling. Aquí lo tenemos. Entonces pueden seleccionar ya sea la opción A, ajustar la salida de voltaje del canal auricular, la B es ajustar la sensibilidad ventricular, o la C, que es ajustar la polaridad del sensado ventricular, de unipolar a bipolar o viceversa, y es 1 minuto para contestarla. $40 segundos. Recuerden seleccionar su respuesta sobre el cuadrito y una vez seleccionados, darle enviar o submit, dependiendo del idioma en que tengan la aplicación. Nos quedan 5 segundos para enviarlas. Tiempo y tenemos las respuestas. Las respuestas. Bueno, en realidad las 3 son opciones que tenemos. Cada paciente va a ser muy particular, pero lo que comúnmente nos funciona es ajustar la polaridad de sensado como primera opción y como segunda opción ajustar la sensibilidad ventricular, siempre y cuando tengamos un electrograma como el que mostramos como segunda opción, en donde las señales están muy bien diferenciadas en amplitud. Así como contestaron ustedes, la mayoría la opción C y B. Muy bien. Y en la siguiente diapositiva seguimos con nuestro acrónimo. Vamos con la T de umbrales, de thresholds. En estos implantes, en estos seguimientos, vamos a tener mucho más umbrales de lo normal. Tenemos que identificar si se están reclutando las ramas, el umbral de His y el umbral septal. Es recomendable que alguien los vaya anotando porque la programadora no nos va a imprimir como tal estos umbrales. Entonces, ir teniendo un registro manual de con qué voltaje y con qué ancho de pulso vamos perdiendo. La siguiente diapositiva, bueno, la que está ahorita, tenemos un ejemplo de cómo lo veríamos en las 12 derivaciones. Con 1.5 volts en 1 de ancho, captura no selectiva de His, luego bajamos a 1.25 con 1 y tenemos captura selectiva de His, y en 1 volt con 1 de ancho ya solo captura ventricular. Después disminuye más el voltaje y se ve cómo se pierden todas las capturas y se queda con su ritmo basal, un bloqueo de rama derecha. Y en la siguiente diapositiva tenemos otro caso, pero ya impreso en el electro. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo cambia la morfología. En el latido basal tenemos una morfología de bloqueo de rama izquierda y luego cuando subimos a 1.25, todos son con 1 de ancho, tenemos estimulación no selectiva reclutando la rama. Bajamos y ahora tenemos estimulación selectiva y sigue reclutando la rama, pero cuando volvemos a bajar tenemos todavía la estimulación selectiva, pero ya no recluta la rama. Ojo, esto puede pasar. Sigue la estimulación selectiva, pero ya no está reclutando. Y finalmente, el 0.25 perdemos todo. Entonces es esencial documentar los 4 umbrales para permitir la correcta programación de las salidas de voltaje. Ya vimos cómo lo veremos en el electro de 12 derivaciones y la pregunta ahora sería, pues, ¿qué buscar en el electrograma intercavitario? Aquí hay que observar 2 canales. Primero el canal que está marcado con rojo, que es de tip to ring de ventrículo derecho, que va a ser nuestro canal para el near field. De muchas veces vamos a poder observar la línea isoeléctrica en caso de captura selectiva y el canal de la lata al anillo del ventrículo derecho, que sería nuestro canal de far field y donde buscaremos el ensanchamiento del QRS.
Ahora podemos ver los cambios de morfología en un umbral utilizando solo la programadora. Son casi imperceptibles, son muy difíciles de ver. Es mejor verificarlos con las 12 derivaciones. Y en la siguiente tenemos que a salida alta resulta en estimulación no selectiva de las y a salida baja resulta en estimulación selectiva de las de His y finalmente pérdida de captura. Utilizamos el vector de tip-to-ring para ver la línea isoeléctrica porque nos estamos enfocando en el near field. Y ahora sí en la siguiente tenemos las últimas dos letras, O para observaciones y P para programación. Las observaciones deben de ser siempre manejadas dada la mejor práctica de cada médico y más adelante vamos a ver las opciones para programación. La siguiente también es una pregunta, se abre el polling para todos ustedes, es una pregunta más de práctica. Lo que tenemos que hacer es seleccionar el latido de ventricular pacing, donde ocurre la primer pérdida de captura del sistema de His. Tienen los tres latidos, 1, 2 o 3, y pueden seleccionar en el que ustedes vean que ya se perdió la captura del sistema de His. Nos quedan aproximadamente 20 segundos para la respuesta. Recuerden darle submit o enviar para que su respuesta quede registrada. 10 segundos. Y tiempo. Veremos las respuestas en unos momentos. La respuesta correcta es la número 3. Podemos ver el cambio en la línea isoeléctrica, algo similar al intervalo HB del paciente, aunque he de reconocer que es una pregunta con un poquito de trampa porque no tenemos el electro de 12 derivaciones, es para corroborar que necesitamos estar viendo los dos, pero podemos ver el sutil cambio en el intracavitario. Es muy pequeño, pero sí se alcanza a distinguir. La siguiente diapositiva, vamos ahora respecto a la programación del intervalo AB. Dependiendo el generador que tenemos, vienen ABs programados nominales. La recomendación es no dejarlos en nominal. Para programarlos hay que tomar en cuenta el intervalo HB. Dada la posición del electrodo, le va a tomar 40-60 milisegundos para la activación real. Entonces se deben de acortar los retardos AB para evitar pseudofusiones o fusiones, como el ejemplo que está aquí mostrado. Normalmente se acortan lo que hayamos medido de HB durante el implante. Entonces, por eso es una de las mediciones importantes a realizar durante el implante. La siguiente. La captura automática también la vamos a desactivar por dos motivos. La salida que programaría el algoritmo sería la que le dé el margen de seguridad al último umbral, que normalmente es de QRS ancho, lo que nos dejaría sin el QRS óptimo. No sé si me explico. Y el segundo es que el algoritmo de captura automática funciona por potenciales evocados y dada la latencia podría no reconocer la captura de His. Entonces, por esos dos motivos es mejor dejar la captura del electrodo de His en desactivado. La siguiente. Esta ya es una última pregunta de mi parte. Se abre el polling. Esta pregunta no tiene una respuesta correcta. Aquí cada quien podría contestar según su práctica. Y considerando un margen de seguridad para el paciente y la longevidad de la batería, ¿qué salida de voltaje consideraría programar para un paciente cuyos umbrales son selectivo de His bundle pacing 1.25 con 1 de ancho y no selectivo 1.75 con 1 de ancho? Igual hay un minuto para contestarla.
Vamos a la mitad del tiempo, nos quedan 30 segundos. Diez segundos. Listo. Como les decía, la programación final siempre será a discreción de cada médico, pero de igual forma se puede considerar un margen de seguridad del doble, dándonos como sugerencia la letra B, como la mayoría de ustedes contestaron, de 2.5 volts con 1 de ancho, ya que aquí sí o sí estamos capturando el haz de Higgs, nos aseguramos de eso. Y la siguiente diapositiva tenemos 1 de ancho. Es una pregunta que la mayoría nos hemos hecho. La primera vez que a mí también me dijeron 1 de ancho fue como, ¿por qué tanto? Y la verdad es que no hay muchas publicaciones al respecto. Al principio, dado los umbrales más altos de lo que estábamos acostumbrados, ese fue el consenso, que 1 sería la salida para todo. Luego, a mediados del año pasado, del 2019, salió esta publicación donde relacionaban la cronaxia y la riobase para determinar el drenaje de la corriente, y además encontraron que tenía efectos sobre si era selectivo o no selectivo. Entonces, la cronaxia como tal se va a definir como el intervalo de tiempo que debe aplicarse una corriente para conseguir una respuesta mínima. Y de hecho aplica para muchos conceptos dentro del cuerpo, los nervios, etc. Y como ven, la definición es casi igual a la del ancho de impulso. Entonces, dado este concepto, sabemos que el Higgs conduce de 3 a 5 veces más rápido que el miocardio adyacente, por lo que tiene una cronaxia más corta, lo que confirma el estudio es que estimulando más cerca de la cronaxia tendremos mejores resultados al drenar menos corriente y con la misma eficiencia. Y la cronaxia de cada paciente va a ser muy en particular, hay que medirla. En todos los pacientes es diferente, pero acá tienen un promedio un poquito más bajo del ancho de pulso normal, alrededor de 0.30. Entonces ellos hacen la prueba 0.4, 0.3, 0.2 incluso, pero para cada paciente va a ser diferente. La siguiente, la diapositiva que está, el otro hallazgo que encontraron en el estudio fue que al estimular con menor ancho de pulso, la zona queda más delimitada y la estimulación se hizo selectiva en 78% de los pacientes. Aunque un punto muy importante es que si necesitamos el backup del ventrículo porque el paciente es dependiente, es mejor dejarlo en 1 de ancho para tener la estimulación no selectiva y tener nuestro backup, aunque no tengamos como tal el electrodo de backup. Pero también fue un hallazgo muy importante. Disminuían el ancho de pulso y cada vez más pacientes tenían estimulación selectiva. Como conclusiones, la siguiente es que de la parte técnica, el SG de 12 derivaciones es esencial para determinar la morfología, nos va a ayudar muchísimo a correlacionar lo que estamos viendo. La morfología del QRS está ligada a la salida del voltaje y el retraso que vamos a tener. Hay que estar preparado para observar subsensados, sobresensados y diferentes umbrales de estimulación, a diferencia de un seguimiento convencional. Y recordarles nuevamente, en la próxima diapositiva aparece la liga de Medtronic Academy, en el cual si buscan His Bundle Pacing o directamente le ponen His Bundle Pacing, van a tener muchos videos donde están los proctor haciendo casos, incluso cartas para troubleshooting, de seguimientos o de implante. Y nos escuchamos en Q&A. Ahora vamos con el doctor Perona. Bueno, muchas gracias, Grace, por la presentación. Me parece que fue muy clara y provechosa. Vamos a seguir hablando también de aspectos técnicos. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, se escucha Hablando bien. de la adecuada programación, estos son mis conflictos de intereses. Y hay que darle mucha importancia a la programación, y más en estos tipos de implantes, porque fíjense que no hay ningún dispositivo desarrollado por la industria dedicado a la estimulación en GIS.
si uno implanta y deja un dispositivo como viene de la caja, puede hacer eh, mucho daño, ¿sí? Y el equipo no se va a comportar como nosotros queremos. O sea, que precozmente poner entusiasmo en la programación y el paciente de quirófano debe irse con el dispositivo, por lo menos con una programación inicial. Y sabemos que hay ciertas particularidades en el sensado de la estimulación en GIS. Por ejemplo, el electrograma del GIS puede tener hasta tres señales, de la aurícula, del GIS y del ventrículo. Ni hablar de la onda T también. Las señales tienden a ser de baja amplitud, porque estamos en una zona donde está el cuerpo fibroso y el septum membranoso, entonces hay pocas fibras miocárdicas y generalmente tiene baja amplitud. Y además, cuando activamos energía en ese cable, podemos tener captura múltiple simultáneamente, tanto del GIS, como es lo buscado, como el ventrículo derecho, que generalmente también es buscado, con o sin reclutamiento de las ramas y la aurícula. Bueno, todas estas particularidades no sucede en otra parte del ventrículo derecho, así que las tenemos que tener en cuenta y darle un tratamiento especial a cada uno de estos hallazgos. Tenemos que tener en cuenta que la estimulación directa de la rama izquierda no tiene ninguno de estos problemas. Sí, el sensado se comporta, como ustedes conocen, de forma binaria en un marcapasos convencional. Por eso acá marco las diferencias entre un sistema del GIS y un sistema de estimulación directa de la rama. Un concepto muy importante que quiero transmitir es que la mayoría de los problemas se tienen que pesquisar y tratar en el momento del implante porque después es tarde. Puede ser que con programación pueda mejorar algunos de los problemas, pero algunos no. Me tengo que dar cuenta en el implante. Por ejemplo, si yo veo esta onda A sensada, la que ustedes están viendo acá, con un ventrículo prácticamente uno en dos, sé que esto va a tener problemas. Me tengo que mover superior y anterior, ir un poco más distal para tener una aurícula prácticamente inexistente, ¿sí? Muy chiquitita de amplitud, porque si no voy a tener sobresensado auricular en este canal. Esto me tengo que dar cuenta sí o sí en el momento del implante y hacer el cambio en ese momento. Fíjense ustedes, este, trazado electrocardiográfico, donde puedo observar un bloqueo de segundo grado con pausas en un paciente que tiene un marcapasos puesto. Cuando yo veo pausas en un marcapasos, digo, bueno, esto puede estar funcionando mal. Y efectivamente, vean ustedes, acá tengo un sensado auricular en el canal ventricular que genera una pausa o una sistolia. Acá veo un sensado ventricular en la ventana de seguridad y una estimulación ventricular de seguridad por el mismo problema, por el sensado de la onda auricular en esa ventana. Fíjense ustedes, si nosotros vemos aquí la aurícula y el ventrículo prácticamente tienen el mismo voltaje. Entonces, es la regla que suceda el sobresensado auricular. Yo puedo, por programación, por ejemplo, disminuir la sensibilidad ventricular al máximo, en este caso, para evitar las pausas, o puedo tolerar el subsensado ventricular y no sensado auricular en el canal de His, o puedo recolocar el catéter. Pero bueno, esto es materia frecuente en la estimulación isquiana si tenemos sensado auricular, un electrograma auricular importante. Bien, y esta es la otra cara de la misma moneda. Si hay sensado auricular, cuando yo estimule va a haber captura auricular. Ustedes aquí, en una prueba de umbrales, cómo obtengo captura selectiva. A medida que voy bajando el voltaje, ustedes lo ven acá, dejo de capturar el GIS y capturo la aurícula y el QRS se despolariza en forma nativa a través del sistema. ¿Cómo me doy cuenta? Porque no cambia morfológicamente entre la captura selectiva, ¿sí? Con una pequeña línea isoeléctrica y la estimulación de la aurícula. Bueno, esto lo único que puedo hacer es reposicionar el electrodo. Ustedes se darán cuenta que esto es
inaceptable. De vuelta en el implante me tendría que haber dado cuenta de este problema y recolocar. Acá vemos, en este caso, un caso de subsensado ventricular en el catéter de His. Y esto sucede porque la R sensada en el canal de His generalmente es baja, es entre 1.5 y 2.5, a veces 3 milivoltios. Y cuando hay una extrasístole que tiene una DVDT más baja, lo tenemos que hacer con manual, y a veces incluso bajando. Dicen que no hay audio. ¿Se escucha? Hola. ¿Ahora se escucha? Bien. Bueno, vuelvo a repetir esta diapositiva que no se escuchó, tema técnico. Vemos a la diapositiva. En este caso vemos un subsensado de las extrasístoles ventriculares. ¿Por qué? Generalmente porque tenemos R bajas. ¿Sí? Las R's habituales que encontramos en la zona de His es entre 1.5 y 2.5 milivoltios. Entonces, las extrasístoles que tienen mala DVDT muchas veces son subsensados. A veces la programación de la sensibilidad máxima no corrige esto y bueno, uno tiene que tolerar estos subsensados o pasar a unipolar, ahí mejora el sensado, pero tenemos que tener cuidado en pacientes dependientes donde ya puede haber sensado de miopotenciales. Acá les muestro otro electrocardiograma donde vemos otro subsensado de extrasístoles ventriculares. Fíjense ustedes que se ve falla de sensado y la espiga que cae en periodo refractario, por eso no captura. ¿Sí? Y ahí tenemos como opción subir la sensibilidad ventricular, cambiar a unipolar o tolerar el subsensado ventricular. Bien, me quiero detener en este slide, donde vamos a ver que hay muchas ocasiones que tenemos que implantar un catéter en el ventrículo más allá del catéter que tenemos en GIS. Por ejemplo, un catéter de backup, un catéter de CDI o la estimulación simultánea con un catéter de ventrículo izquierdo. ¿Qué pacientes dejo backup? Bueno, lo repasamos un poquito la vez pasada. Pacientes dependientes con estimulación selectiva, que no estoy seguro. Pacientes que hago ablación del nódulo AB en forma concomitante y tengo alguna duda de no dejar backup. El implantador inexperto, donde los umbrales tienden a ser un poco más altos. La necesidad de implantar, como le dije antes, un CDI o una estimulación simultánea optimizada con ventrículo izquierdo. O si ya el paciente tenía la, si el paciente tenía el catéter ya puesto en el ventrículo derecho, necesita hacer un upgrade y ese catéter lo voy a dejar puesto en el otro slot de backup. Ahora bien, vemos aquí, me dicen que estoy en modo lectura, pero no sé cómo sacarlos. Vamos a seguir así. Bueno,
Vemos que en el caso de un paciente con fibrilación auricular, voy a poner en un dispositivo de doble cámara, DDD, el catéter de His en el puerto auricular. Todo esto es off-label, no está aprobado por la FDA. Y el catéter de backup del ventrículo lo voy a poner en el puerto ventricular. Voy a programar un intervalo AB largo, de más de 180 milisegundos, para tratar de evitar la estimulación en el ventrículo de seguridad. Y tengo que apagar el ventricular safety page para evitar la pseudofusión. Fíjense cómo funciona esto. Acá vemos cómo estimula el His y sensa el puerto ventricular. En el caso de haber pérdida de captura en el His, aparece la estimulación del catéter de backup de seguridad. En el caso de un paciente en ritmo sinusal, tengo que poner un dispositivo en forma tricameral. Tengo que tener el dispositivo conectado de la siguiente manera: el aurículo en la aurícula, el His lo conecto generalmente en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque de esa manera no lo comprometo en el sensado, que ya dijimos que tiene sensado realmente bajo. Y conectamos y lo ponemos, probamos los umbrales unipolares con el CAN, con el COIL, o bipolar para pesquisar cuál es el mejor umbral y descartar la captura anodal del His. Y después tenemos que programar el catéter que dejamos de backup. Generalmente programamos el intervalo BB lo más largo posible, 80 milisegundos, para que el catéter de backup sense y no estimule. Que es lo que vemos acá. Vemos la estimulación en His y el sensado del catéter que dejamos del ventrículo izquierdo. Y acá, ante la pérdida del catéter de His, tenemos la estimulación de seguridad con el catéter de backup. Bien. Graciela ya nos habló de lo que es la performance eléctrica. Acá le muestro un estudio donde hay diferentes umbrales, con tanto con estimulación unipolar y bipolar. Fíjense, la impedancia tiende a ser más baja en unipolar que en bipolar. Por lo tanto, generalmente el umbral es mejor unipolar, pero como tiene menor impedancia, equipara el consumo. ¿Sí? Hay que hacer las pruebas y la fórmula de la energía, como nos explicó Graciela. Recuerden ustedes que los umbrales se vuelven estables recién a los 3 meses. Al principio son bastante cambiantes y hay que dejar por lo menos 1 voltio por encima del umbral o el doble del umbral para estar convencidos que va todo bien. Con respecto a la programación del intervalo auriculoventricular, tengo que hacer una salvedad. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, un paciente con FA, el His en el puerto auricular, ¿sí? Yo me tengo que dar cuenta si voy a usar esto en un paciente con indicación de marcapasos CRT o en pacientes que tienen, por ejemplo, solamente fibrilación auricular. En el caso de pacientes con fibrilación auricular, yo voy a enchufar el His en el puerto auricular y voy a programar un intervalo AB por lo menos mayor a 50 milisegundos, ¿sí? Para dejar el tiempo de la conducción HB, y menor a 180 milisegundos para evitar caer en periodo vulnerable ventricular en el caso de pérdida de captura de His. Y además le voy a dar tiempo para que el catéter que está en el ventrículo derecho sense la actividad del His y evite la estimulación del catéter de backup para disminuir el consumo de energía. En el caso de que quiera hacer una estimulación simultánea entre el His y un ventrículo izquierdo, utilizo también un AB corto, donde pongo primero el catéter que está en el His y después trato de hacer fusión con el otro catéter emplazado en el ventrículo izquierdo 40 a 50 milisegundos después. En el caso de usar el catéter en el puerto ventricular, utilizo un intervalo B de 80 milisegundos. Hay que sumar lo que mide el HB para saber cuándo va a llegar ese impulso al ventrículo, al sistema de conducción. Y lo más probable es que quiera estimular solamente con His. Entonces voy a poner un intervalo BB bastante largo,
para evitar la estimulación innecesaria del BD. Y de vuelta, si lo que estoy utilizando es un hot CRT, es la estimulación optimizada, tengo que fusionar el ventrículo izquierdo con respecto al GIS, poniéndolo 40 milisegundos antes que la estimulación en GIS, en este caso enchufado en el puerto del BD. ¿Sí? Esto que parece bastante engorroso, ustedes tienen que pensar que tienen el catéter de GIS conectado en otro puerto y de alguna manera tienen que hacerlo fusionar con lo que tengamos que fusionar, que puede ser al ritmo propio de la rama derecha o un catéter en el ventrículo izquierdo o un catéter en el septum, según el caso que estemos implantando. Con respecto al manejo de intervalo AB, cuando hago estimulación directa de la rama izquierda, se maneja totalmente diferente, más en pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda. Ustedes tienen que comprender que la rama derecha del paciente la maneja el intervalo AB propio, el PR del paciente. Entonces tengo que llegar con la estimulación de la rama izquierda en el momento preciso para fusionar con la rama derecha. En el caso, ¿sí?, que el intervalo AB elegido sea muy corto, como en este caso, voy a tener lo que va a ser un símil bloqueo de rama derecha, porque voy a llegar muy temprano a la estimulación de la rama izquierda. Y en el caso contrario, si llego muy tarde, la despolarización se va a hacer por el sistema de conducción nativo a través de la rama derecha y va a dar un pseudo bloqueo, una morfología parecida a un bloqueo de rama izquierda con la espiga pseudo fusionando. Yo tengo que entrar en el momento justo, logrando una fusión, y de esa manera voy a conseguir un QRS mucho más angosto, como ven ustedes acá, generalmente con un intervalo B entre 80 y 100 milisegundos. Eso lo tengo que hacer sí o sí, probando absolutamente todos los intervalos B hasta ver el QRS en 12 derivaciones más óptimo y más angosto. Cuando implanto un catéter de GIS en un cardiodesfibrilador, puede pasar lo siguiente. Por ejemplo, si yo estoy estimulando en GIS, el GIS lo tengo puesto en el puerto del ventrículo izquierdo, en este caso estoy estimulando en GIS y me está sensando en el ventrículo derecho como taquicardia, está sensando el mismo impulso de GIS como taquicardia, ¿sí? Fíjense cómo lo puedo corregir fácilmente extendiendo el blanking ventricular, en este caso de 200 a 230 milisegundos, para tapar el electrograma que me genera la estimulación. Acá les voy a mostrar otro caso, donde es un CRTD con un catéter puesto en GIS, donde el GIS está puesto en el catéter auricular y el paciente desarrolla un aleteo auricular y ahí ustedes ven bien un sobresensado de la aurícula en el catéter en GIS, programado en este caso en modo DDIR. Y bueno, la manera de mejorar esto es tratar de empeorar la sensibilidad auricular, subiendo el valor de 0,45 al máximo. No me interesa, en este caso, puse el catéter de GIS en la aurícula porque el paciente, por ejemplo, estaba fibrilado crónico, entonces trato de tapar todo el sensado en la aurícula y de esa manera ponerlo ciego. Este es un caso donde es factible con programación mejorar estos inconvenientes. Acá les muestro otro caso donde vemos una estimulación innecesaria en manos del ventricular safety pace, donde el GIS en el puerto auricular, vemos que el catéter ventricular sensa actividad dentro de la ventana de seguridad ventricular y emite la estimulación de seguridad, lo que produce esta pseudofusión y consumo de batería de forma innecesaria. Vemos ustedes que si apago el ventricular safety pace, se soluciona este problema. Con respecto al programar voltaje de salida, también lo habló Graciela, pero les quería dejar algunos conceptos, ¿sí? Que hay que separar bien el momento agudo del momento crónico. En el momento agudo
pensar que son inestables, medir bien y dejar bien escrito cuáles son los umbrales y los valores de los distintos umbrales de captura. En ese momento yo opto por dejar el doble del umbral medido con 1 milisegundo de ancho de pulso. ¿Sí? Si veo que en los primeros controles hay una variación de más de 0,5 a 1 voltio, eso me da una alerta y veo a ese paciente más seguido a la semana o a las 2 o 3 semanas. Y en el caso de sospechar que el catéter se pudo haber movido, pido una radiografía de tórax. En el caso de umbrales crónicos, donde generalmente pasaron los 3 meses y las fluctuaciones de voltajes fueron pequeñas, menores de 1 voltio, 0,5 voltios, vuelvo a medir todos esos umbrales y es ahí donde a veces uno puede dejar 1 voltio por encima del umbral de His con bastante seguridad y como nos dijo Graciela, ahí se puede optimizar el ancho de pulso de acuerdo a la cronaxia medida en ese paciente. En ese momento, si el paciente tiene captura selectiva y la captura selectiva tiene una buena evolución en su umbral, se puede dejar con esa captura selectiva con seguridad, porque generalmente pasados los 3 meses hay pocas sorpresas en los catéteres que van bien. ¿Sí? Recuerden siempre apagar el autocaptura. Respecto a los manejos de los umbrales altos, recuerden que durante el implante no hay que aceptar umbrales por encima de 2,5 voltios, porque esos pacientes, cuando tengo un umbral alto en el implante, voy a tener un umbral alto en el seguimiento. ¿Sí? Hay una sola excepción, que es cuando tengo un umbral alto, pero tengo lesión, como vemos acá en la diapositiva, tengo lesión onda de lesión en His. Esos pacientes, por más que pueda tener un umbral alto, tienen una buena evolución eléctrica. Hay predictores de mala evolución de los umbrales, que es cuando hay gran diferencia entre el umbral unipolar y bipolar medidos, cuando hay mucha diferencia posicional, por ejemplo, cuando movilizo, dejo un slack del catéter y varía mucho el umbral, esos umbrales son los que después nos pueden traer problemas. Cuando encontramos impedancias demasiado bajas, por debajo de 250 ohms, también es un predictor de que hay mal contacto y puede aumentar después patológicamente el umbral. Y también cuando aumentamos la frecuencia de estimulación, el paciente pierde captura, ¿sí? Ante la estimulación incremental es otro predictor. Como ustedes saben, las causas de umbrales altos pueden ser fibrosis, microdesplazamiento o dejar una J, una holgura excesiva en el catéter. No hay que dejar ni mucha, no tiene que quedar tirante, ni tampoco poca. ¿Qué hago? ¿Cómo manejo esos pacientes que tienen umbral por encima de 2,5 con 1 de ancho de pulso? Son bastantes pacientes, se habla en la literatura entre 20 y 30%. Bueno, según esto hay que ver caso por caso. Puedo optar por pasarlo en MVP y dejarlo con su QRS nativo. Puedo aceptar la alta salida y consumo de batería, por ejemplo, en pacientes añosos con baja expectativa de vida, puedo aceptar seguir estimulándolo con un umbral alto. Puedo apagar la estimulación de His y dejarlo con el catéter de backup si es que lo tiene. ¿Sí? O puedo aceptar la estimulación septal, por ejemplo, si el paciente tiene un umbral de captura ventricular normal y la captura del His alta, uno puede dejarlo solamente con la captura ventricular del catéter de His. Si no, también puede recolocar el electrodo. ¿Sí? Algunos colegas están optando en la recolocación a elegir la estimulación de la rama izquierda, que se quemó con leche cuando ve la vaca llora, dice el refrán, porque tener mal umbral y tener que recolocarle un electrodo es predictor de que volvamos a tener un mal umbral. Entonces muchas veces recolocar en la rama izquierda puede ser una solución. Hay otros parámetros, ya estamos terminando, otros parámetros que tengo que tener en cuenta, que los dejo acá en el cuadro. ¿Sí? Ya dijimos manejo del intervalo AB y los vectores de sensado. Hablamos de que hay que apagar el manejo de la captura y apagar el ventricular space.
Recuerden ustedes que el Adaptive CRT tampoco funciona hay que apagarlo. ¿Sí? El Effective CRT, donde me dice si hubo captura o fusión, la verdad que no reconoce la captura selectiva de His. Esto no hay forma de apagarlo, pero no le crean la información que les brinda cuando el catéter está puesto en His, porque no lo hace. Hay algunos algoritmos que se pueden dejar prendidos sin ningún tipo de problema y no interfieren. Recuerden manejar periodos refractarios ventriculares mayores a 200 para evitar censados en el puerto que está censando el ventrículo derecho. Y recuerden, si están usando un desfibrilador con el catéter en el puerto auricular, tienen que apagar todos los algoritmos de discriminación de doble cámara, ¿sí? Lo cual es lógico, pero a veces nos podemos de hacerlo. Con referencia a qué dispositivos tengo que tener, bueno, acá hay un cuadro que les voy a mostrar a continuación, donde me indica qué marcapasos o qué dispositivo tengo que disponer según la indicación del paciente, bloqueo AB, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, y el tipo de estimulación que yo quiero hacer. Y cómo tengo que conectar, obviamente todo esto que le estoy diciendo es off-label, porque no está aprobado en la mayoría de sus indicaciones por la FDA, cómo yo debería conectar el dispositivo según si quiero dejar un catéter de backup, si tiene ritmo sinusal o fibrilación. Para ir terminando, en el último slide, ustedes tienen que darse cuenta que en el dispositivo muchas veces tengo que elegir, por ejemplo, un dispositivo de F1 y conectarlo de la siguiente manera. Conecto el alto poder, como ven ustedes acá, de la vena cava y el ventrículo, del catéter trifurcado. Dejo abandonado el catéter descensado ventricular. El cable auricular lo pongo en el slot correspondiente auricular. El catéter que puse, por ejemplo, en el ventrículo izquierdo, lo conecto en el ventrículo derecho. Vuelvo a repetir esto, ¿por qué lo hago? Porque este puerto es, por ejemplo, en Medtronic, el único puerto que tengo para generar un sensado adecuado. Y yo no puedo poner el sensado, un catéter de His, por todo lo que venimos hablando. La capacidad de tener 3 señales, la capacidad de tener una R mala. Entonces, si yo quiero poner una estimulación optimizada con ventrículo izquierdo, lo tengo que conectar de esta manera. Y el catéter de His, conectarlo en el puerto de ventrículo izquierdo. Recuerden que el 830 es un catéter IS-1 y uno lo puede conectar en el puerto de ventrículo izquierdo y además eso me permite seleccionar distintos vectores de estimulación. Como conclusión, para ir terminando, la mayoría de las complicaciones, como quedó claro en la presentación, se previenen en el implante. Hay que pesquisarlas y prevenirlas en el momento del implante. La reprogramación corrige la mayoría, a veces con resultados subóptimos, por ejemplo, cuando tengo que caso por caso. Se requiere igualmente de 5 a 10% de revisión de electrodos, la mayoría por alto umbral. En el caso de tener que programar, es útil hacer un checklist de todos los parámetros acordes que tengo que cambiar porque estamos con un dispositivo con un catéter en His y depende de cómo conecté los electrodos y qué paciente, tengo que hacer un checklist distinto como fuimos desarrollando durante toda la clase. La estimulación directa de la rama izquierda, la verdad que tiene menos problemática en la programación, el comportamiento es prácticamente idéntico a una estimulación ventricular convencional, porque tenemos un buen sensado, tenemos un solo electrograma que es el ventrículo derecho y nada más. Lo único que les dije es la optimización y la fusión con la rama derecha. Bien, terminando, quería agradecerles
todos por conectarse, decir, piden mucho, muchísimas gracias, y tengan en cuenta que muchos datos de los que hablamos fueron off-label, como en este caso la utilización de tapabocas. Ahora bien, en manos de Raúl Garillo, ¿sí? Por favor contesten esta encuesta y lo dejo con Raúl que va a estar a cargo de las preguntas. Muchísimas gracias. Acá tiene la encuesta. Todas las sesiones, mientras Raúl se conecta y va a tomar el mando de la sesión. Estamos terminando en tiempo, como siempre, tratando de respetar el tiempo de 1 hora de las exposiciones y probablemente nos tomaremos también unos 15-20 minutos para responder las preguntas que seguramente ya fueron dejando en el chat. Raúl. Yo no las tengo. Bien. Bueno, Esperando igual que Raúl podemos ir pasando a las preguntas, doctor Perona, en lo que se conecta el doctor Garrillo. Yo no tengo las preguntas acá, Grace. Carlos Álvarez nos pregunta, doctor Perona, ¿tiene mucha incidencia de recolocación del cable de GIS? Gracias y felicidades. Si hay mucha prevalencia de cables, sí, más o menos la necesidad de recolocación ronda el 5 o 10% de revisión de electrodo, ¿sí? Recuerden ustedes que este no es un electrodo que uno abre el bolsillo, le pone un estilete y lo recoloca. Uno tiene que hacer una punción, colocar una vaina nueva y sí puede recolocar el mismo catéter. De acuerdo, también nos preguntan cómo calcula el BB. ¿Cómo calculo el bebé? Bueno, depende del paciente. Si por ejemplo, quiero estimular en GIS y el otro catéter que tengo en el ventrículo lo quiero de backup, pongo un BB muy largo, porque quiero que el catéter que está puesto, por ejemplo, en el septum de backup, no estimule. En el caso de hacer un hot CRT, donde yo quiero fusionar mi catéter de GIS con mi catéter de ventrículo izquierdo, generalmente adelanto la estimulación en GIS unos 40-50 milisegundos, que es lo que tarda el intervalo HB hasta llegar al sistema de conducción y de esa manera estimular y fusionar con el resto del ventrículo izquierdo. ¿Se escucha? ¿Ya? ¿Perona? Sí, yo escucho bien. Ya se escucha. ¿Escuchó la respuesta, Grace? Sí, la pregunta es, ¿puede resincronizar un marcapasos doble cámara? Sí, claro, por supuesto. Uno puede resincronizar utilizando un marcapasos simple cámara. Si el paciente tiene fibrilación auricular con un marcapasos BBI puesto en GIS, puedo resincronizar. Si el paciente tiene ritmo sinusal con un marcapasos DDD,
puedo resincronizar. ¿Sí? Pongo el catéter auricular en la aurícula, pongo el catéter de His en el ventrículo y si tengo un QRS angosto, el paciente está resincronizado con un marcapasos DDD. En ese caso, un resincronizador sin estimulación de backup. Si yo quiero dejar un backup, sí o sí requiero de poner un marcapasos tricameral. Muy bien, la siguiente pregunta es y ventricular es muy pequeño, menos a 1 volt. Si tengo que dejar un margen de seguridad 1.5 o 2 volts, en especial en dependientes, voy a tener frecuentemente captura ventricular. Supongo que es que salida programa. La verdad, Grace, te escuché entrecortado. ¿Por qué no la respondés vos, por favor? Justamente con la diferencia de umbrales podemos recurrir al ancho de impulso. Podemos hacer los umbrales con otro ancho en el que estén mayormente diferenciados y dependiendo su objetivo en cada paciente, programar las salidas. Perfecto, perfecto, estoy ¿Y totalmente de acuerdo. cuál es la forma ideal de estimular en His bundle pacing? His selectivo, no selectivo. Bien, bien, es la pregunta del millón. El GIS selectivo queda muy lindo para mostrar a los colegas, pero el no selectivo, ninguna duda que nos da más seguridad, porque además de la estimulación y captura del GIS, tengo por debajo la captura del ventrículo inespecífico circundante. Entonces, ante un aumento patológico del umbral de His, tengo el backup mismo, en el mismo catéter, con la captura septal. Si me preguntás, yo busco captura no selectiva. Pero la captura selectiva también es excelente. Y como les mostré en la presentación, si la captura selectiva tiene un umbral adecuado y el umbral S se comporta de manera estable, se puede dejar perfectamente y con seguridad. De acuerdo. Y una última pregunta tenemos que ¿por qué el grupo del doctor Pablo Molina España hablan de umbrales con 0.4 de impulso y el resto de publicaciones hablan de 1 milisegundo? ¿Hay diferencias en el implante en el catéter de His? Bien, generalmente por convención hicimos todos los implantes, sí, por convención y por seguridad, hacemos los implantes y manejamos inicialmente los pacientes con uno de ancho de pulso. Este margen de seguridad me permite estar tranquilo ante una variación aguda de la estimulación. En el caso de que evolucione adecuadamente el umbral, lo que puedo después sí es ajustar, bajar el ancho de pulso, ajustarlo a la cronaxia, como bien nos explicaste vos, Graciela, y eso en ese momento hacerlo con seguridad. De acuerdo, tenemos una pregunta más. Nos dicen, por la dificultad para la selectividad de His pacing, ¿podría practicarse una colocación del electrodo lo más cercano al His e intentar con salida alta la captura no selectiva de His? Bien, recordemos, si nosotros estamos capturando el GIS, y eso nos damos cuenta por las variaciones morfológicas, al cambiar el voltaje o el ancho de pulso, nos quedamos tranquilos que estamos capturando el sistema de conducción y eso se va a traducir en sincronía ventricular. No, no es lo mismo la captura septal que fuimos viendo a medida de que fueron pasando las sesiones, que la captura septal a veces es bastante angosta, bastante parecida a la estimulación no selectiva y difícil de diferenciar, pero deja dudas cómo es la performance a largo plazo con respecto a la sincronía eléctrica. ¿Sí? Recordemos que hay escuelas como la de nuestro colega y amigo Ortega, que dice que la estimulación septal, puesto el catéter con Syncromax y teniendo una buena performance eléctrica, esos pacientes funcionan muy bien, lo cual yo puedo estar bastante de acuerdo, pero realmente tiene mucha más validez, lograr un QRS más angosto y lograr estimulación del sistema de conducción.
¿Hay más preguntas, Grace? Bueno, terminando con las Muchas preguntas. gracias. Creo que esta más que una pregunta es un aporte. Nos dicen, ¿podemos incluso colocar en pacientes con FA permanente un marcapasos DDD con GIS? Sí, claro. Sí, claro. Si ponemos un DDD, incluso podemos dejar un catéter de backup. Si no, directamente podemos hacerlo con un marcapasos BBI. Bueno, con esto cerramos este webinar, estas 4 sesiones. Fue un placer contar con ustedes. Hubo más de 300 asistentes por reunión de 17 países distintos. Nos sentimos muy orgullosos de toda la presencia y todo el interés que se mostraron en estas sesiones. Vuelvo a agradecer a todos mis compañeros y todos los asistentes por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. Tienen la posibilidad de pedirnos el material, no solamente las clases que fueron grabadas, sino si necesitan material, las charlas, se contactan con el personal de Mestronic que los asisten y nosotros se las hacemos llegar. Muchísimas gracias a todos y con esto cerramos estas sesiones. Hasta luego. Doctor, gracias a todos.